En la franja más occidental de España, donde la tierra se rinde al Atlántico, en un dramático despliegue de acantilados y furia, existe un tramo de costa bautizado por la historia y la tragedia como la Costa da Morte. Aquí, la niebla es una entidad viviente, una sábana gris que se arrastra desde el mar para devorar pueblos enteros, silenciando el mundo y dejando solo el lamento constante del viento y el rugido de las olas contra las rocas negras y afiladas. En este paisaje de belleza brutal y melancolía perpetua, yace Marineda, o lo que queda de ella. No es un pueblo, sino el fantasma de uno. Sus casas de piedra, con techos hundidos y cubiertas de un musgo de un verde casi fosforescente, parecen lápidas erosionadas por el tiempo. Las calles empedradas por las que una vez resonaron las carretas y las risas de los niños, ahora solo son recorridas por corrientes de aire salado. En lo alto del acantilado más imponente, como un vigilante ciego, se alzan las ruinas del Paso da Sombra, la mansión de la familia Aldao, cuyas ventanas rotas son cuencas vacías que miran fijamente hacia el horizonte infinito del océano, guardando un secreto que ha envenenado esta tierra durante más de un siglo, un silencio tan profundo y pesado que se puede sentir en el aire, como la presión antes de una tormenta que nunca acaba de estallar. La leyenda que se susurra en las aldeas vecinas, contada en voz baja en las tabernas cuando el aguardiente ha aflojado las lenguas, habla de una maldición. A finales del siglo XIX, Marineda era un enclave próspero, un hervidero de actividad pesquera, cuya riqueza parecía inagotable. Todo ello bajo el ala protectora de su gran benefactor, don Ramiro Aldao, un hombre cuya generosidad era tan vasta como su fortuna, un pilar de la comunidad que construyó el puerto, la iglesia y la escuela. Pero la historia oficial se quiebra en un punto, en la noche de una tormenta apocalíptica en 1901, cuando don Ramiro, en un acto heroico, rescató de las aguas embravecidas al único superviviente de un naufragio, un niño pequeño, un huérfano al que adoptó como suyo. A partir de ese día, una sombra se cernió sobre Marineda. La pesca empezó a escasear, las familias se marcharon una a una, y el pueblo se desangró lentamente hasta convertirse en el esqueleto que es hoy. El folclor local dio un nombre a esa sombra. El neno da marea, el niño de la marea, un espíritu infantil cuyo llanto dicen se puede escuchar en las noches de marea alta, un lamento que se mezcla con el graznido de los cormoranes, un recordatorio perpetuo de que el mar a veces no solo trae peces sino también desgracias de las que una comunidad nunca se recupera. Para la historiadora marítima Elara Varela, Marineda no era una simple leyenda gótica, sino una obsesión académica, un agujero negro en los anales de la historia gallega. Sentada en su estudio, a cientos de kilómetros de distancia, rodeada de mapas náuticos antiguos y libros encuadernados en cuero cuyo olor a papel viejo y a tiempo estancado impregnaba la habitación, sentía la atracción de ese vacío. Su familia provenía de un pueblo cercano y había crecido con las historias del neno da marea, pero su mente, entrenada en la rigurosidad de los hechos y las pruebas, se negaba a aceptar la superstición como explicación. Un pueblo entero no se desvanece por el llanto de un fantasma. Hay siempre una causa humana, una raíz de codicia, miedo o violencia que la historia, por conveniencia o por terror, decide olvidar. Para Elara, el colapso de Marineda era la culminación del trabajo de su vida. Cada documento que leía, cada registro parroquial que encontraba en blanco, cada crónica de la época que mencionaba a Marineda con una prosperidad casi milagrosa, justo antes de su caída, no hacía más que alimentar su convicción. Resolver este enigma era más que una publicación académica. Era una forma de dar voz a una comunidad entera que había sido silenciada, de entender la oscuridad que se había tragado un pueblo, y lo había escupido como un cascarón vacío. La historia que están a punto de escuchar permaneció enterrada bajo más de un siglo de silencio, sal y miedo. Sus fragmentos fueron arrastrados por la marea, ocultos en el corazón de una comunidad rota y olvidados en archivos polvorientos. Es una verdad tan oscura y perversa que transformó a un benefactor en un monstruo, a un héroe en un verdugo, y a un pueblo próspero en un mausoleo a cielo abierto. Antes de que desenterremos juntos este terrible secreto, cuéntenos en los comentarios desde qué ciudad o pueblo del mundo nos acompañan en este viaje a las profundidades de la historia. Y si son tan fascinados por los misterios sombríos como nosotros,
asegúrense de estar suscritos a nuestro canal, pues la oscuridad del pasado tiene muchas historias que contar, y apenas hemos comenzado a escuchar. No querrán perderse ni un solo descubrimiento en esta investigación, que reescribirá la crónica de toda una región. El catalizador, el evento que rasgaría el velo del tiempo, llegó de la forma más mundana posible. El viejo faro de Marineda, una torre de piedra solitaria que llevaba décadas en desuso, carcomido por el salitre y colonizado por las aves marinas, iba a ser restaurado para convertirse en un pequeño museo marítimo. Durante las obras, un albañil, al retirar una sección de yeso antiguo y húmedo en la base de la torre, notó que su martillo producía un sonido hueco, anómalo. La curiosidad pudo más que el cronograma de trabajo. Con cuidado, él y sus compañeros retiraron varias piedras sueltas, revelando un pequeño compartimento secreto, un nicho oscuro y polvoriento que no aparecía en ningún plano. En su interior, cubierta por una gruesa capa de polvo y telarañas, descansaba una pequeña caja de marinero, su madera casi desintegrada por la humedad, sus herrajes de latón convertidos en una costra de color verde. Conscientes de que podrían estar ante un hallazgo de importancia histórica, los trabajadores detuvieron la obra y llamaron a la experta más reconocida en la historia naval de la región, Elara Varela. Cuando ella llegó, el aire en el faro era denso de expectación. El sonido de las olas rompiendo afuera parecía un redoble de tambor, marcando el inicio de algo inevitable. Con la delicadeza de un cirujano, Elara levantó la tapa de la caja. El olor a madera podrida y a mar estancado llenó sus fosas nasales, un perfume a tiempo encapsulado. Dentro, 3 objetos yacían como los restos de un naufragio en miniatura. Primero, un dibujo infantil, hecho con trazos torpes de carboncillo sobre un trozo de papel amarillento. Representaba un barco grande, con 3 mástiles, siendo devorado por unas llamas de un color rojo y naranja desproporcionado, casi violento. Pequeñas figuras humanas, apenas palotes, caían al agua negra. Era el testimonio silencioso de un horror visto a través de los ojos de un niño. Junto al dibujo, un medallón de plata, ennegrecido por la oxidación, con un escudo de armas que no reconoció, pero fue el tercer objeto el que hizo que el corazón de Elara se detuviera. Era una única página, arrancada de un diario de a bordo. El papel estaba rígido y manchado de agua salada, pero la caligrafía, elegante y precisa a pesar de las circunstancias que sin duda la rodearon, era legible, y estaba escrita en inglés. Elara sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras sus ojos descifraban las palabras. La entrada describía una ruta que no coincidía con ninguna carta náutica oficial de la zona y mencionaba, con una caligrafía que se volvía más frenética hacia el final de la página, una luz traicionera en la costa, una guía falsa en medio de la tormenta. El aire pareció escapar de sus pulmones. Tuvo que apoyar una mano en la pared fría de piedra del faro para estabilizarse, releyendo la frase que transformaba una leyenda local en la posible crónica de un asesinato en masa. Aquella página no era solo un pedazo de papel. Era la llave, la primera vuelta en una cerradura que había permanecido sellada por más de 100 años. Elara permaneció inmóvil en el silencio polvoriento del faro, el mundo exterior reducido al murmullo rítmico y eterno del Atlántico. La página del diario de a bordo se sentía frágil en sus manos, casi quebradiza, un fragmento de una tragedia que el océano había decidido escupir después de más de un siglo. Cada palabra escrita en esa caligrafía inglesa, elegante pero desesperada, era un eco, un grito atrapado en la tinta. La luz traicionera. La frase resonaba en su mente como una campana fúnebre, despojando la leyenda del Neno da Marea de su velo sobrenatural y vistiéndola con la cruda y terrible piel de la malicia humana. Un pueblo no se desvanece por una maldición, se pudre desde adentro por un secreto. Y el secreto de Marineda, sintió con una certeza que le helaba la sangre, no era un fantasma infantil, sino un acto de piratería de una crueldad inimaginable. El oro y la prosperidad repentina de don Ramiro Aldao ya no parecían el fruto de la buena fortuna o la visión para los negocios, sino el botín empapado en sangre de un barco deliberadamente estrellado contra las rocas. El niño rescatado, el acto de piedad que cimentó su reputación de benefactor, ahora adquiría un matiz siniestro, convirtiéndose en una pieza más de un rompecabezas macabro.
Su atención se desvió hacia el segundo objeto, el dibujo infantil. Lo sostuvo a contraluz, la tenue luz que se filtraba por una de las ventanas sucias del faro, iluminando el papel amarillento. No era simplemente el dibujo de un naufragio. Había una violencia casi febril en los trazos del carboncillo. El barco no se hundía, era devorado por unas llamas desproporcionadas, dibujadas con una furia que trascendía la habilidad artística del niño. Las figuras humanas, meros palotes negros, no caían al agua como víctimas de una tormenta, sino que parecían arrojadas, expulsadas por una fuerza interna. El mar debajo de ellas no era azul ni gris, sino un abismo negro y caótico. Elara, como historiadora, estaba entrenada para analizar documentos, pero en ese momento se sintió como una psicóloga forense. Aquel trozo de papel no era un recuerdo, era un testimonio. Era la memoria visual de un horror indecible, la perspectiva de un niño que no solo había visto la muerte, sino que había presenciado la masacre. El fuego, se dio cuenta con un nuevo escalofrío, no era un elemento natural de una tormenta. El fuego hablaba de destrucción intencionada, de un ataque. El North Star no solo fue desviado de su curso, fue asaltado y quemado para no dejar rastro. Finalmente, examinó el medallón de plata. Estaba ennegrecido por la pátina del tiempo y la corrosión salina, pesado y frío en la palma de su mano. La cadena, si alguna vez la tuvo, había desaparecido. En su superficie, a pesar de la oxidación, se distinguía un escudo de armas grabado con notable detalle, un ancla cruzada con un tridente, coronada por la cabeza de un león rugiendo. No era un escudo que reconociera de la nobleza gallega o española. Su diseño tenía un aire decididamente británico, náutico y orgulloso. Este objeto, a diferencia del diario y el dibujo, no le ofrecía una respuesta inmediata, sino que profundizaba el misterio. Era un objeto personal, algo que alguien llevaba pegado a la piel. ¿Pertenecía al capitán? ¿A un pasajero importante? Era una pista silenciosa, un heraldo mudo de una identidad perdida. Elara guardó los tres objetos con un cuidado reverencial, envolviéndolos en pañuelos de tela que llevaba en su bolso. El aire del faro, antes cargado de expectación, ahora se sentía denso, pesado con el peso de las almas que reclamaban justicia desde el fondo del mar. Su investigación académica acababa de transformarse en una exhumación. Los días siguientes se convirtieron en un descenso metódico a las catacumbas de la burocracia. Elara dejó atrás la costa brumosa de Marineda, cambiando el lamento del viento por el silencio sepulcral de los archivos provinciales. El olor a papel viejo y a polvo acumulado era su perfume, el susurro de las páginas al pasar era su banda sonora. Se sumergió en los registros navales locales de finales del siglo XIX y principios del XX, buscando cualquier mención de un naufragio en las fechas cercanas a la supuesta aparición del huérfano. Página tras página, libro tras libro, sus dedos se mancharon con la tinta de un siglo de antigüedad, pero no encontró nada. No había registro oficial de ningún barco llamado North Star, ni de ningún otro navío inglés, hundiéndose en la Costa da Morte en 1901. Era como si el evento nunca hubiera ocurrido. La frustración comenzó a roerla. Un barco de ese tamaño no desaparece sin dejar rastro en los registros portuarios, sin un informe del capitán del puerto, sin una nota en los libros de la Guardia Costera. El silencio en los archivos era tan antinatural como el crecimiento explosivo de la fortuna de Aldao. Era un silencio deliberado, una omisión calculada. Alguien, con mucho poder, había purgado la historia. Elara se detuvo, apoyando la frente en sus manos, la luz de la lámpara de lectura, proyectando largas sombras sobre los voluminosos tomos abiertos en su mesa. Su mente trabajaba febrilmente, conectando los puntos. Si el barco era inglés, como sugería la página del diario, el registro principal de su pérdida no estaría en un pequeño archivo provincial de Galicia. Estaría en el corazón del imperio marítimo más grande del mundo. Estaría en Londres, en los archivos de Lloyd's, la institución que aseguraba la gran mayoría del comercio naval global. La idea se formó en su mente con una claridad absoluta. Era un salto costoso y arriesgado, basado en una sola página arrancada y un presentimiento, pero la ausencia de pruebas en España era, en sí misma, una prueba.
Alguien había limpiado los registros locales, pero no tendrían el poder ni la influencia para alterar los archivos en el centro neurálgico del comercio mundial. Era allí donde encontraría la verdad oficial, la historia que el mundo conocía. Y estaba segura de que esa historia chocaría violentamente con el secreto que guardaban las rocas de Marineda. La investigación había cruzado un umbral. Ya no se trataba de folclore local, era un asunto internacional. El viaje a Londres fue un cambio discordante de atmósfera. El Ara cambió la melancolía húmeda y verde de Galicia por el gris implacable y la energía frenética de la capital británica. Los archivos de Lloyd's no olían a humedad y a incienso como los de su tierra, sino a cuero, a cera para muebles y al peso del capital. Aquí, la historia no estaba escrita con la caligrafía temblorosa de un párroco, sino con la precisión contable de los actuarios. Cada barco que zarpaba, cada cargamento, cada tormenta y cada naufragio, estaba documentado en enormes libros de contabilidad encuadernados en piel. Con la ayuda de un archivero de rostro severo, el Ara localizó el volumen correspondiente al año 1901. El corazón le latía con fuerza mientras pasaba las páginas, sus dedos rozando los nombres de barcos que habían encontrado su fin en todos los rincones del planeta. Y entonces lo encontró. North Star. La entrada era tan fría y burocrática que resultaba escalofriante. El narrador podría leer aquí el texto del registro: buque mercante, 3 mástiles, propiedad de la Compañía Comercial de las Indias Orientales. Capitán, Alistair Finch. Zarpó de Southampton con destino a Oporto, declarado perdido el 12 de noviembre de 1901. Causa: tormenta severa en alta mar. Última posición estimada: 200 millas náuticas al oeste del Cabo Finisterre, sin supervivientes. El Ara sintió que el aire escapaba de sus pulmones. Tuvo que apoyarse en la pesada mesa de roble para mantenerse firme, releyendo la entrada una y otra vez. 200 millas náuticas, en alta mar. Era una mentira oficial, documentada y aceptada por el mundo. La página del diario de a bordo que ella tenía en su poder, escondida en el faro de Marineda, era la verdad. El barco no se hundió en la inmensidad del océano. Fue atraído a una trampa mortal, a pocos metros de la costa gallega. La discrepancia era tan vasta, tan flagrante, que no podía ser un error. Era un encubrimiento a una escala que apenas podía comprender. ¿Cómo era posible? ¿Cómo pudo un cacique local de una remota aldea gallega fabricar una mentira tan grande que fuera aceptada por la principal autoridad marítima del mundo? La respuesta, se dio cuenta con una náusea creciente, debía estar en el caos. En una época sin radar, sin comunicaciones por radio, la palabra de los pocos barcos que navegaban por la zona, si es que había alguno, y la falta de restos, habrían sido suficientes para construir una narrativa falsa. Aldao no solo había cometido un asesinato en masa, había perpetrado el fraude de seguros perfecto. Su investigación en los archivos de Lloyd's no se detuvo ahí. Si había un fraude, tenía que haber un motivo lo suficientemente poderoso. Solicitó el manifiesto de carga del North Star. Lo que descubrió confirmó sus peores sospechas. Además de las mercancías habituales, textiles, herramientas y vino, el barco transportaba un cargamento especial, consignado en un anexo asegurado por una suma astronómica. Cajas selladas, propiedad de una compañía minera británica que operaba en el norte de Portugal. El contenido no estaba especificado, pero la póliza de seguro lo dejaba muy claro. Era oro. Lingotes de oro. Una fortuna que podría construir un imperio en una de las regiones más pobres de España. De repente, todo encajaba. La luz traicionera, la masacre de los supervivientes para no dejar testigos, el borrado de los registros locales y la mentira oficial en Londres. Don Ramiro Aldao no era un simple pirata. Era un estratega brillante y despiadado. Había planeado cada detalle, desde atraer al barco hasta cómo lavar el dinero, invirtiéndolo a la vista de todos en el mismo pueblo cuya alma estaba envenenando. Antes de abandonar Londres, una idea la asaltó: el medallón. Con la ayuda de un experto en heráldica del Museo Británico obtuvo la respuesta en menos de una hora. El escudo de armas, el ancla, el tridente y el león, no pertenecía a una familia noble.
Era el emblema personal, el escudo familiar registrado por el propio capitán del North Star, Alistair Finch. Un hombre conocido en los círculos navales por su orgullo y su linaje de marinos. La pieza de metal frío que el ara había sostenido en su mano no era un simple adorno. Era la última posesión del hombre que había sido engañado y asesinado a los pies del Paso da Sombra. Y el niño del dibujo, el huérfano que llegó con la marea, el neno da marea, no podía ser otro que el hijo del capitán Finch. Un niño que había visto a su padre morir y que luego fue adoptado por su asesino. La monstruosidad del acto era tan profunda, tan retorcida, que a el ara le costaba respirar. Era una crueldad de proporciones casi mitológicas. De vuelta en España, armada con la prueba irrefutable del fraude y el motivo del crimen, el ara cambió el enfoque de su investigación. Ya no buscaba la prueba del naufragio sino la del enriquecimiento. Se encerró en los archivos mercantiles y de propiedad, esta vez centrada exclusivamente en la figura de don Ramiro Aldao. El trabajo era tedioso. Un laberinto de escrituras, libros de contabilidad, y registros de transacciones escritos con una caligrafía casi indescifrable. Pero a medida que avanzaba, un patrón devastadoramente claro comenzó a emerger de entre los números. Antes de noviembre de 1901, don Ramiro era un hombre próspero, dueño de una flota pesquera modesta y algunas tierras. Sus finanzas eran estables, pero no espectaculares. Sin embargo, en los meses inmediatamente posteriores a la desaparición del North Star, los registros contaban una historia de crecimiento casi milagroso. En diciembre de 1901, adquirió 3 nuevos barcos de pesca, los más modernos de la época. En febrero de 1902, compró la totalidad de la conservera Rival, convirtiéndose en el monopolista de la región. En el verano de ese mismo año, las escrituras mostraban la compra de vastas extensiones de tierra, incluyendo todos los terrenos que rodeaban Marineda. La evidencia era abrumadora, escrita en la fría y objetiva tinta de los contables. Era el rastro financiero de la sangre. El oro del North Star no había sido simplemente robado. Había sido inyectado directamente en la economía de Marineda, transformando a Aldao de un cacique local en un señor feudal. Su generosidad, la construcción de la iglesia, la escuela, el nuevo puerto, no eran actos de filantropía. Eran una estrategia de lavado de dinero y una forma de comprar la lealtad y el silencio de toda una comunidad. Cada piedra de la iglesia, cada viga de la escuela, estaba manchada con la sangre de la tripulación del capitán Finch. El ara sintió una oleada de repulsión. El pueblo entero se había convertido, a sabiendas o no, en cómplice del crimen, viviendo de las migajas de una fortuna nacida de la masacre. Esto explicaba el éxodo posterior, la decadencia. No fue una maldición, fue la culpa. Una culpa colectiva tan pesada que acabó por ahogar al pueblo, obligando a sus habitantes a huir de la sombra de su benefactor. La sombra de un asesino, con el rastro del dinero asegurado, el ara se centró en el elemento humano, en la pieza final de la coartada de Aldao, el niño. Se dirigió a los archivos parroquiales, un pequeño cuarto anexo a la sacristía de una iglesia cercana, donde el aire era espeso con el olor a cera de vela rancia e incienso frío. El párroco, un anciano de manos temblorosas, le entregó el libro de bautismos de principios de siglo. El papel era grueso, y las páginas estaban combadas por la humedad. Con sumo cuidado, el ara buscó la entrada correspondiente al año 1901. Y allí estaba. La caligrafía del cura de la época era pulcra, casi ornamental. Bautizado el 20 de noviembre de 1901, un niño de aproximadamente 5 años, encontrado en la costa, único superviviente de un naufragio desconocido. Nombre de pila, Mateo. Apellido desconocido. Padrino, quien lo adopta como hijo propio, y le otorga su apellido, don Ramiro Aldao. La entrada era escalofriantemente simple. No había investigación, no había preguntas. El poder de Aldao era tal, que su palabra bastaba para crear una identidad y borrar un pasado. Pero lo más revelador fue lo que no encontró. Buscó en los libros de defunciones de los meses siguientes, esperando encontrar una lista de cuerpos arrastrados a la orilla, marineros anónimos enterrados en una fosa común. No había nada, ni un solo registro,
La tripulación del North Star, más de 30 hombres, simplemente se había desvanecido. No existían en los registros de bautismo, ni en los de defunción, ni en los anales del puerto. Habían sido borrados de la historia tan eficazmente como si nunca hubieran existido. Esta ausencia era la prueba final de una conspiración organizada. Aldao no había actuado solo. Necesitaba la complicidad del capitán del puerto, del cura, del alcalde. Había comprado su silencio con oro y con miedo, convirtiéndolos en guardianes de su terrible secreto. Marineda no era solo el escenario de un crimen, era una tumba sellada por un pacto de silencio que había durado más de un siglo. La investigación de Lara la llevó a un último archivo polvoriento, el provincial, en busca de cualquier correspondencia que pudiera haber sobrevivido. Fue allí, en una caja de documentos mal catalogados del antiguo ayuntamiento, donde encontró un pequeño fajo de cartas. Era la correspondencia privada entre don Ramiro Aldao y el capitán del puerto de la época, un hombre llamado Ancho Mendoza. Las primeras cartas eran mundanas, tratando de tarifas portuarias y reparaciones del muelle. Pero las escritas en las semanas posteriores al naufragio cambiaron de tono. El lenguaje se volvió críptico, velado, pero el subtexto era inequívoco. En una carta fechada en diciembre de 1901, Aldao escribía: «Es imperativo que la costa quede limpia antes de la próxima marea viva. Cualquier resto del infortunio debe ser considerado como leña para los hogares de los necesitados». Mendoza respondía una semana después: «La tarea está hecha. La costa está tan limpia como el día de su creación. Espero que su generosidad recuerde el difícil trabajo realizado bajo la luna nueva». Otra carta, aún más condenatoria, hablaba directamente de un pago. Aldao escribía: «Su lealtad y discreción serán recompensadas como corresponde. Una bolsa le espera en el lugar de siempre. Asegúrese de que las lenguas de sus hombres permanezcan tan quietas como las de aquellos a quienes el mar ha reclamado». Lara sintió un escalofrío al leer esas palabras. Era la prueba escrita de la conspiración y el soborno. La frase «las lenguas de aquellos a quienes el mar ha reclamado» no era una metáfora poética, era una amenaza apenas disimulada. Aldao no solo había comprado el silencio, lo había impuesto con el terror. Ahora Lara tenía el qué: asesinato y robo a gran escala. Tenía el cómo: una luz falsa y una conspiración para encubrirlo. Tenía el porqué: una fortuna en oro. Tenía las pruebas documentales, financieras, y ahora, la correspondencia que lo unía todo. Sin embargo, sentía que algo faltaba. Tenía los hechos, pero no el alma del crimen. No entendía la psicología de un hombre que podía cometer tal atrocidad y luego criar al hijo de su víctima como un trofeo. Los documentos públicos solo podían llevarla hasta cierto punto. Para comprender la verdadera naturaleza de la oscuridad que había devorado Marineda, necesitaba encontrar una voz del pasado, un testimonio personal, un relato que viniera desde dentro de las paredes manchadas de sal del Paso da Sombra. Su siguiente paso estaba claro: debía encontrar el rastro de la familia Aldao, buscar a los descendientes, con la esperanza de que en algún baúl olvidado, en algún desván polvoriento, un diario personal, una confesión íntima, hubiera sobrevivido, esperando a que alguien finalmente lo leyera. La búsqueda de Lara Varela la alejó de los archivos públicos, de la fría lógica de los números y las escrituras, y la empujó hacia el terreno mucho más incierto y brumoso de la memoria humana. Tenía el esqueleto del crimen, una estructura ósea de hechos y cifras que demostraba sin lugar a dudas el asesinato y el fraude. Pero le faltaba la carne, la sangre, el corazón podrido que había bombeado la malicia a través de las venas de Marineda. Los documentos oficiales, por su propia naturaleza, eran impersonales, registraban las transacciones de don Ramiro Aldao, pero no su alma. Callaban sobre la oscuridad que debía anidar en un hombre capaz de orquestar tal carnicería, para luego sentarse a cenar con el hijo de su principal víctima. Lara sentía un vacío en el centro de su investigación, un abismo psicológico que ninguna escritura de propiedad podía llenar. La verdad completa no estaba en los libros de contabilidad, sino en los susurros, en las historias no contadas, en los secretos guardados bajo llave en los desvanes de la memoria familiar. Su obsesión académica se había transformado en una necesidad casi visceral de entender la naturaleza de esa maldad,
de mirar a la cara al monstruo a través de los ojos de quienes lo conocieron. La tarea de rastrear a los descendientes de la familia Aldao se reveló como un descenso a un laberinto de silencios y callejones sin salida. El linaje directo de don Ramiro y Mateo se había extinguido misteriosamente a mediados del siglo XX, una rama del árbol genealógico que simplemente se secó y se quebró sin dejar rastro en los registros. Era otro silencio antinatural, otra pieza del legado de Aldao que parecía haber sido cuidadosamente borrada. Elara pasó semanas enteras sumergida en guías telefónicas antiguas, registros censales y obituarios, sintiendo que perseguía fantasmas. Cada llamada a un posible pariente lejano era recibida con una mezcla de confusión, desinterés o una hostilidad velada, como si el simple hecho de pronunciar el nombre Aldao removiera un sedimento de vergüenza y miedo que había permanecido intacto durante generaciones. La gente no quería recordar. Preferían dejar que las ruinas del Paso da Sombra fueran el único testimonio de una historia que les resultaba demasiado pesada de cargar. La frustración se convirtió en una compañera constante para Elara, un sabor amargo en la boca cada vez que colgaba el teléfono. El pacto de silencio de Marineda no había muerto con sus habitantes originales, se había heredado, una maldición silenciosa que seguía sellando los labios de sus sucesores. Fue un giro inesperado, una idea que surgí, o de la desesperación en mitad de una noche de insomnio, lo que finalmente abrió una grieta en el muro de silencio. Elara se dio cuenta de que había estado buscando en la línea equivocada. En una sociedad tan patriarcal como la de principios del siglo XX, la historia se escribía a través del apellido del hombre. Pero, ¿y la esposa de don Ramiro? ¿Sofía Aldao? Su nombre aparecía en las escrituras y en los registros sociales, una figura elegante pero etérea, siempre un paso por detrás de su imponente marido. ¿Y si su familia, la que no llevaba el apellido Aldao, no sentía la misma necesidad de proteger el oscuro legado? Elara reorientó su búsqueda, siguiendo el rastro del apellido de soltera de Sofía, una familia de comerciantes de una ciudad portuaria cercana, menos influyente pero respetada. Este nuevo camino resultó ser más fructífero. Tras varios días de investigación, localizó a una mujer anciana en Vigo, una sobrina nieta de Sofía, la última depositaria de los recuerdos de esa rama de la familia. La llamada fue diferente. La mujer, llamada Carmen, recordaba las historias de su abuela sobre la tía abuela Sofía, a quien siempre describían como una mujer hermosa y perpetuamente triste, una prisionera en una jaula de oro con vistas al mar. El viaje de Elara a Vigo se sintió como una peregrinación hacia el corazón del misterio. Dejó atrás la costa salvaje y el lamento del viento de Marineda, para adentrarse en el bullicio de la ciudad. El apartamento de Carmen era un espacio luminoso y moderno, lleno de luz atlántica, un contraste casi violento con la oscuridad que Elara venía a desenterrar. Carmen, una mujer de 80 años con ojos lúcidos y una memoria afilada, la recibió con una curiosidad cautelosa. No sabía nada de crímenes ni de naufragios, solo conocía la narrativa familiar, que su tía abuela Sofía se había casado con un hombre muy rico y poderoso, pero que su vida en el Paso da Sombra había sido de una profunda e inexplicable melancolía. Mientras hablaban, Carmen la condujo a un pequeño trastero al fondo del pasillo, un cuarto impregnado del olor a naftalina y a madera seca. Allí, contra una pared, descansaba un viejo baúl de viaje, de madera oscura y con herrajes de hierro forjado. Perteneció a Sofía, dijo Carmen. Mi abuela lo guardó cuando Sofía murió. Nunca nadie se ha molestado en mirar lo que hay dentro. Elara sintió que el corazón le daba un vuelco. El aire en la pequeña habitación pareció volverse denso, cargado con el peso de un siglo de secretos. Con una reverencia casi religiosa, Elara y Carmen levantaron la pesada tapa del baúl. Un suspiro de aire viciado, el aliento atrapado del pasado, escapó de su interior. Dentro, yacían los restos de una vida. Vestidos de seda amarillentos, un par de guantes de encaje que conservaban la forma de unas manos delicadas, un abanico de nácar, y varias fotografías en sepia de rostros solemnes que miraban a la cámara como si pudieran ver el futuro. Elara removió las capas de tela con la delicadeza de un arqueólogo, sintiendo que estaba profanando un santuario, y entonces, en el fondo,
bajo un chal de lana que aún olía débilmente a lavanda y a sal, lo encontró. Era un pequeño diario encuadernado en cuero granate, sin cerradura, su cubierta desgastada por el roce de unas manos que debieron aferrarse a él como a un salvavidas. No tenía nombre, ni fecha en el exterior. Era un objeto anónimo, pero el Ara supo, con una certeza que le erizó la piel, que había encontrado la pieza que le faltaba. Era la voz de Sofía Aldao, la testigo silenciosa que había vivido en el epicentro del horror. La única persona que podía contar la historia desde dentro de las paredes manchadas de sangre del Paso da Sombra. El Ara se sentó junto a una ventana en el salón de Carmen, el sol de la tarde proyectando largas sombras a través de la habitación, y abrió el diario. La primera mitad del libro estaba llena de la caligrafía elegante y contenida de una mujer de su clase, describiendo eventos sociales, visitas a la ciudad, y la belleza melancólica de la costa. Pero al llegar a las entradas de noviembre de 1901, el tono y la propia escritura cambiaron drásticamente. La caligrafía se volvió más apretada, más angulosa, como si la pluma estuviera siendo presionada contra el papel con una fuerza desesperada. La primera entrada después de la noche de la tormenta era un torrente de horror apenas contenido. Sofía describía la espera, el sonido del viento y las olas como el rugido de una bestia apocalíptica. Y luego, la llegada de su marido don Ramiro, justo antes del amanecer. No entró en la casa como el héroe que el pueblo aclamaría más tarde, sino como un espectro surgido de una pesadilla. Su ropa, escribió Sofía, estaba empapada, no solo de agua de mar sino de algo más oscuro, más espeso, que se pegaba a la tela de su abrigo. Y el olor. Un olor a hierro y a miedo que impregnó la casa durante días. En las páginas siguientes, el horror se cristalizaba en detalles devastadores. Sofía describía cómo, durante las noches siguientes, escuchaba a su marido trabajar en el sótano del Paso, el sonido sordo de piedras siendo removidas y vueltas a colocar. Una noche, vencida por la curiosidad y el terror, bajó y lo vio a la luz de un candil, con las manos y la cara manchadas de tierra, terminando de sellar una sección del suelo de piedra. Él no la vio, pero ella vio lo que él estaba escondiendo. Junto a la pared, cubiertas por una lona, había varias cajas de madera, de las que se usan para el transporte de mercancías valiosas, y de una de ellas se había derramado un polvo brillante y pesado. Oro. No eran monedas, sino lingotes, una fortuna que desafiaba la imaginación. Sofía escribió que en ese momento comprendió la verdadera naturaleza de la nueva prosperidad de su marido. No era un milagro, era el fruto de un pecado tan grande que no tenía nombre. El Paso da Sombra, su hogar, se había convertido en un mausoleo construido sobre un tesoro maldito, y ella era su prisionera principal, obligada a sonreír y a desempeñar su papel mientras el suelo bajo sus pies estaba literalmente pavimentado con oro ensangrentado. El Ara tuvo que detenerse, cerrar los ojos y respirar hondo. Las palabras de Sofía eran tan vívidas que podía oler el aire salado y sentir el frío de las paredes de piedra del Paso. El diario era una confesión, un grito de auxilio atrapado en la tinta durante más de 100 años. Confirmaba cada una de sus sospechas, desde el naufragio provocado hasta el encubrimiento. Pero mientras seguía leyendo, se dio cuenta de que la historia se volvía aún más oscura, más retorcida de lo que jamás hubiera podido imaginar. La revelación no estaba en el oro sino en el niño. Al principio Sofía describe la llegada de Mateo como un extraño rayo de luz en la creciente oscuridad de su vida, un huérfano al que cuidar, una distracción del horror que su marido traía a casa cada noche. Intentó quererlo, ser una madre para él, pero algo en la actitud de don Ramiro hacia el niño la inquietaba profundamente. No lo trataba con la ternura de un padre adoptivo, sino con una posesividad fría y calculadora, como si el niño no fuera un ser humano, sino un objeto, un trofeo adquirido en alguna conquista macabra. El desprecio de don Ramiro por el niño se manifestaba en pequeños actos de crueldad psicológica, apenas perceptibles para un extraño, pero que para Sofía eran como puñales. Lo obligaba a sentarse a su lado en la cena, observándolo en silencio durante largos minutos con una sonrisa torcida que no llegaba a sus ojos. Le hablaba constantemente de la generosidad que le había mostrado, recordándole una y otra vez que le debía la vida, el apellido, el techo sobre su cabeza. Era un adoctrinamiento sutil y constante,
una forma de tortura que estaba convirtiendo al niño, ya traumatizado, en una criatura asustada y sumisa. Sofía notó que el niño nunca lloraba, al menos no donde pudieran oírlo. Su dolor se había vuelto silencioso, interiorizado, y en su diario, Sofía se preguntaba por qué su marido sentía esa necesidad de dominar y humillar al pequeño ser que supuestamente había rescatado. La piedad se había transformado en una forma perversa de sadismo, y ella no entendía el origen de tanto odio contenido. El aire en el salón de Carmen pareció enfriarse, y Elara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa que entraba por la ventana. Y entonces llegó la entrada que lo cambió todo, la página que transformó un crimen de codicia en un acto de una depravación casi inconcebible. Estaba fechada varios meses después del naufragio. La caligrafía de Sofía era casi ilegible, los trazos temblorosos y manchados por lo que parecían ser lágrimas. Escribió que no había podido dormir, atormentada por el sonido del mar. Se había levantado, y había pasado junto al despacho de su marido, cuya puerta estaba entreabierta. Don Ramiro estaba de pie, de espaldas a ella, mirando un retrato del niño que había encargado. Y estaba hablando solo, en un susurro ebrio y triunfante. Las palabras que Sofía escuchó la helaron hasta la médula, y al transcribirlas en su diario, parecían quemar el papel. Él se reía para sí mismo, y dijo: «Míralo. El cachorro del león inglés». Creía que su orgullo lo hacía invencible. Ahora su único legado lleva mi apellido, come de mi mano y vive bajo mi techo. Cada día que lo veo, veo mi victoria. Veo la cara de su padre, Alistair Finch, en el momento en que comprendió que las rocas no eran un accidente. Elara sintió que el diario se le escapaba de las manos. Tuvo que sujetarlo con fuerza para no dejarlo caer. El aire escapó de sus pulmones en un silbido ahogado. El niño. Mateo. No era un simple huérfano, un pasajero anónimo o un grumete. Era el hijo del capitán Alistair Finch. La revelación era tan monstruosa, tan absolutamente perversa, que por un momento la mente de Elara se negó a procesarla. Don Ramiro Aldao no había adoptado al niño para silenciar a un testigo, ni siquiera por un retorcido y fugaz impulso de piedad. Lo había hecho por el motivo más sádico imaginable. Lo había secuestrado y adoptado como un trofeo humano. Un monumento viviente a su crimen, un recordatorio diario y personal de su triunfo sobre el hombre al que había engañado, robado y asesinado. Obligó al hijo de su víctima a llamarlo padre, a llevar el apellido de su verdugo, a vivir entre las paredes construidas con el oro robado a su propia familia. Era una forma de profanación que trascendía el asesinato. Era la aniquilación total de un hombre, de su vida, de su linaje y de su memoria, todo concentrado en la figura aterrorizada de un niño de 5 años. La leyenda del Neno da Marea, el niño fantasma cuyo llanto se escuchaba en la costa, adquirió de repente un significado literal y desgarrador. No era el llanto de un espectro, era el eco del dolor real de un niño atrapado en la casa de su peor pesadilla. ¿Qué parte de esta sombría revelación te ha impactado más? ¿La crueldad del asesinato en masa por oro, o el sadismo psicológico de criar al hijo de tu víctima como un trofeo viviente? Deja tu reacción en los comentarios si esta historia te ha helado la sangre. Elara cerró el diario con manos temblorosas. El pequeño libro de cuero granate ya no parecía un simple artefacto histórico. Se sentía pesado, radiactivo, un objeto contaminado por una maldad pura y concentrada. El sol se había puesto, y el salón de Carmen estaba sumido en la penumbra, pero la oscuridad que sentía Elara provenía del interior. Ahora lo tenía todo. Las pruebas documentales del crimen, los registros financieros del enriquecimiento, la correspondencia que probaba la conspiración, y finalmente, el testimonio íntimo que revelaba la insondable depravación del hombre en el centro de todo. El rompecabezas estaba completo. Cada pieza, desde la página del diario de a bordo encontrada en el faro, hasta las últimas y temblorosas palabras de Sofía Aldao, encajaba para formar una imagen de un horror perfecto y calculado. El colapso de Marineda ya no era un misterio económico o una leyenda folclórica.
Era la consecuencia inevitable de un mal que había echado raíces en su mismo corazón, un cáncer que había comenzado en el alma de un solo hombre, y que había acabado por devorar a toda una comunidad, dejándola como un cascarón vacío en la orilla del tiempo. El escenario estaba listo para el enfrentamiento final con la verdad. El aire en el salón de Carmen se había vuelto denso, casi irrespirable, cargado con el peso de una verdad que había permanecido sumergida durante más de un siglo. Con el diario de Sofía Aldao cerrado sobre su regazo, Elara Varela sintió el frío no en su piel sino en sus huesos. La historia ya no era un conjunto de documentos dispersos, de registros financieros y de correspondencia críptica. Se había convertido en una presencia viva en la habitación, un espectro formado por la tinta y el dolor. Cada pieza del rompecabezas encajaba ahora con una precisión aterradora, revelando no solo la mecánica de un crimen, sino la anatomía de una maldad insondable. El paso da sombra, Marineda, el neno da marea, todo adquiría un significado nuevo y devastador. La tarea de Elara ya no era la de una historiadora que ensambla hechos, sino la de un testigo que debe dar voz a los silenciados, que debe pararse en el borde del abismo y narrar, con la mayor fidelidad posible, la secuencia de horrores que se desarrollaron en esa costa olvidada en una noche de furia, cuando el mar y la codicia humana se unieron para forjar una leyenda a partir de la sangre y el oro. La reconstrucción de esa noche no sería un ejercicio académico, sino una exhumación, un acto de justicia poética para las almas que el Atlántico había guardado, pero nunca olvidado del todo. La noche del 12 de noviembre de 1901, el cielo sobre la Costa da Morte era una vorágine de tinta negra y furia líquida. El viento aullaba como un alma en pena, arrancando espuma de las crestas de olas monstruosas que se estrellaban contra los acantilados con la fuerza de la artillería. En medio de ese caos primordial, el North Star luchaba por su vida, sus tres mástiles gimiendo bajo la tensión, sus velas recogidas contra la tormenta. A bordo, el capitán Alistair Finch, un hombre forjado en 1000 tempestades, confiaba en su brújula y en su instinto, buscando un refugio, un respiro en la costa traicionera. Fue entonces cuando la vio, una luz solitaria, parpadeando en la distancia, una promesa de seguridad, el faro de un puerto amigo que ofrecía salvación en medio del apocalipsis. Era una mentira. En lo alto del acantilado, ocultos de la tormenta, don Ramiro Aldao y sus hombres más leales no sentían el frío de la lluvia, sino el calor de la anticipación. La luz que guiaba al North Star no provenía de un faro, sino de una serie de grandes hogueras y linternas estratégicamente colocadas. Una trampa mortal diseñada para atraer al barco no a un puerto seguro, sino directamente al laberinto de rocas afiladas como dientes de tiburón, que se escondían bajo las olas embravecidas al pie de su propiedad. Era un acto de depredación paciente, la araña esperando a que la mosca, cegada por la tormenta, cayera en su red de fuego y piedra. El impacto fue un sonido que desgarró la noche, un crujido cataclísmico de madera milenaria rindiéndose a la violencia de la piedra. El casco del North Star se abrió como una fruta madura, y el mar, frío y negro, se abalanzó sobre él, reclamando su interior en un torbellino de agua, carga y hombres. Los gritos de los marineros se mezclaron con el rugido de la tormenta, una sinfonía de terror y desesperación. Para aquellos que lograron sobrevivir al impacto inicial, aferrándose a los restos flotantes del naufragio, la pesadilla no había hecho más que empezar. De las sombras de la costa, pequeñas embarcaciones de pesca, dornas robustas tripuladas por hombres con el rostro endurecido por el sol y el silencio, emergieron entre las olas. No venían a rescatar. En sus manos no llevaban cuerdas ni salvavidas sino hachas, cuchillos y garfios de pesca. Bajo la mirada impasible de don Ramiro Aldao, que observaba desde un promontorio como un dios oscuro supervisando un sacrificio, sus hombres procedieron a la matanza. Uno por uno, los supervivientes fueron silenciados, sus manos que pedían ayuda fueron apartadas, sus cabezas hundidas bajo el agua hasta que las burbujas cesaron. No debía haber testigos. Cada vida extinguida era un eslabón más en la cadena de silencio que protegería su fortuna. El mar se tiñó de un rojo que la oscuridad y la espuma devoraban al instante. Fue en medio de esa carnicería, a la luz parpadeante de una linterna, donde don Ramiro Aldao encontró su trofeo final. El capitán Alistair Finch, con el pecho atravesado por una viga de madera, agonizaba sobre un trozo del puente de mando,
pero en sus brazos, protegido por el calor de su cuerpo moribundo, se aferraba a su hijo de 5 años, Mateo. El niño, en estado de shock, no lloraba. Sus ojos estaban fijos en el rostro de su padre, una imagen que se grabaría a fuego en su alma para siempre. Aldao se acercó, y por un instante, los dos hombres se miraron. En los ojos del capitán Finch no había miedo, sino una comprensión repentina y un odio puro al reconocer al arquitecto de su muerte. Aldao no dijo nada, simplemente sonrió, una mueca de triunfo absoluto, y con una frialdad que helaría el mismo océano, arrancó al niño de los brazos de su padre. No fue un acto de piedad. Fue el acto supremo de profanación. Mientras Alistair Finch exhalaba su último aliento, su última visión en este mundo fue la de su enemigo alejándose con su único hijo, el legado de su linaje, ahora convertido en propiedad del hombre que lo había destruido todo. En esa noche de horror, don Ramiro no solo robó un cargamento de oro, se apoderó de un alma, condenando a un niño a vivir como el monumento viviente de su crimen más atroz. La maldición que cayó sobre Marineda no fue obra de un espíritu vengativo, sino del peso aplastante de la culpa colectiva. El oro del North Star se derramó sobre el pueblo, pero en lugar de nutrirlo, lo envenenó desde la raíz. Cada nueva barca en el puerto, cada piedra en la nueva iglesia, cada pupitre en la escuela construida por la generosidad de don Ramiro Aldao, era un recordatorio silencioso y constante de la masacre. El benefactor era un asesino, y su prosperidad era el fruto de la sangre. Los habitantes, cómplices por su silencio comprado con oro y miedo, no podían soportar la mirada de las ventanas vacías del Paso da Sombra, donde un niño triste jugaba en los jardines, un niño que era el fantasma viviente de su pecado. La pesca comenzó a escasear, como si el propio mar se negara a ofrecer sus frutos a un pueblo manchado. Las familias, una a una, comenzaron a marcharse, huyendo no de la pobreza, sino de una sombra que no podían nombrar, un peso en el aire que asfixiaba la risa y convertía el vino en ceniza. Marineda no se desvaneció. Se desangró lentamente, ahogada no por el agua, sino por un secreto que se había vuelto demasiado pesado para soportar. El pueblo se convirtió en su propia tumba, un mausoleo a cielo abierto de la codicia de un hombre. La publicación de la investigación de Elara Varela cayó como un rayo sobre la historia de la región. Los titulares de los periódicos reescribieron el legado de don Ramiro Aldao, transformando al benefactor en el monstruo que realmente fue. El Paso da Sombra ya no era visto como el símbolo de una edad dorada, sino como la guarida de un asesino. La verdad, aunque tardía, trajo consigo una extraña forma de paz. En la costa de Marineda, donde antes solo había ruinas y silencio, se erigió un pequeño y humilde monolito de granito. En él, grabados para siempre en la piedra, estaban los nombres de Alistair Finch y de cada uno de los tripulantes del North Star, rescatados del olvido. La leyenda del Neno da Marea también se transformó. El llanto que los locales a veces creían escuchar en el viento ya no era el presagio de una maldición, sino el eco trágico del dolor de Mateo, el niño al que le robaron el padre, el nombre y el alma. Los pocos descendientes de las familias de Marineda que aún vivían en la zona comenzaron a dejar flores silvestres al pie del monolito, un gesto de duelo y de expiación que tardó más de un siglo en llegar. La justicia había sido servida, no en un tribunal, sino en las páginas de la historia, devolviendo la dignidad a los muertos y permitiendo finalmente que los fantasmas de Marineda descansaran. Si la búsqueda de la verdad en este caso te ha mantenido cautivo hasta el final, demuestra tu apoyo dándole un me gusta al video y compartiéndolo con alguien que también adore un buen misterio histórico. Y para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones en archivos olvidados y costas neblinosas, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. La historia de Marineda nos enseña una lección sombría, que el mar, tarde o temprano, siempre devuelve a la orilla los secretos que se intentan ahogar en sus profundidades. La pregunta que queda flotando en el aire salado es, ¿cuántas otras verdades, cuántas otras historias de codicia y tragedia yacen aún en el lecho del océano, esperando simplemente la marea correcta para ser contadas?